Y ahora también, para que haga un comentario del libro, voy a dar nuevamente la palabra al jefe del Departamento de Salud Pública, el doctor Luis Durán Arenas. Por favor, doctor. Muchas gracias. Bueno, para empezar, voy a hablar nomás de 5 puntos en relación al libro. Voy a hablar del abordaje, voy a hablar de la metodología, voy a considerar las aportaciones más importantes, voy a considerar algunas limitaciones y voy a terminar con un tema que es, yo he denominado sugerencias y temas inconclusos, porque una de las cosas que más me deja a mí este libro es reflexiones sobre lo que debemos de hacer. Entonces vamos a tratar de hacerlo así. Voy a ser breve, y cuando uno dice que va a ser breve no lo es, entonces empezaré. En primer lugar, me parece que a mí algo que me atrajo muchísimo este libro y que me incita a pedirles a todos ustedes que lo lean, es que nos presenta lo que yo llamo la medicina social recargada, ¿no? Realmente es actualizar el abordaje de la medicina social en un sujeto de estudio que merece y necesita ese abordaje, que es los sistemas de salud. Ya habló muy bien Rafael acerca de la revisión conceptual que se hace. Yo enfatizaría la triangulación de metodologías que se utilizan, las tradicionales de la medicina social, más la investigación por encuestas que se usa de manera importante, la evaluación crítica de lo que es el seguro popular, desde una perspectiva que yo podría decir es muy objetiva, la valoración de una serie de temas como la reforma del Estado, la contribución de la epidemiología social y sobre todo la contrastación con otras visiones. Una de las grandes limitantes en todos estos procesos en los países es que ha habido una visión dominante y no se ven las otras visiones. Entonces es un aspecto muy importante de este libro. En cuanto a la metodología, no voy a ahondar, básicamente se hace uso de datos oficiales de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, del Censo, de la ENIG, además de una amplia investigación documental que a mí me parece nos señala un punto que podemos usar de crítica al abordaje de la visión que ha dominado las reformas, que es la visión económica. A diferencia de la visión económica que se basa en supuestos que nunca son puestos a prueba, en esta visión los supuestos son puestos a prueba. Entonces el libro en gran medida y las 6 preguntas que se hace la doctora Laurel están poniendo a prueba los supuestos y eso para mí es una contribución muy importante. Las aportaciones las voy a decir en un párrafo. Nos ofrece un análisis detallado de las inconsistencias entre las declaraciones de éxito y la imagen de rezago del sistema de salud mexicano con base en evidencias. Eso a mí me parece que es algo que había que hacer, ¿no? Hay gente que habla de hacer políticas de salud con base en evidencias, aquí se hace una refutación de esta imagen de éxito con evidencias. A esto, de hecho, un amigo mío, Ciro Murayama, lo llama la gran mentira, ¿no? A este éxito del Seguro Popular que, sin ser objetivamente evaluado, es considerado un modelo a seguir por países probablemente en peores consecuencias peores situaciones que México y con peores consecuencias que lo que ha tenido aquí en el sistema mexicano. Las limitaciones, yo lo que plantearía no es una limitación del abordaje, de la metodología, sino de la información con la que contamos para hacer este tipo de análisis, ¿no? Me encantaría tener registros que nos permitieran comparar el desempeño de nuestras instituciones de salud de una manera comparativa. Nomás como ejemplo de esto, en 2007, 2006, 2007, cuando hicimos la última evaluación de la población derechohabiente del IMSS, se cumplían los objetivos del milenio en todos los casos, excepto en la salud materna, para la población derechohabiente del IMSS, lo cual era una evidencia irrefutable de que el modelo de seguridad social pues, es mucho más útil que otros modelos alternativos. Y sin embargo, a partir de 2006, como voy a decir un poquito más adelante, la pugna se acabó, ¿no? Y esto me hace partir a lo que quisiera yo centrarme, que es a las sugerencias y temas inconclusos. En primer lugar, en varios foros me ha tocado decir que afiliación no es cobertura, y le agradezco mucho a la doctora Laurel porque ha mostrado con evidencias que esto es el caso. Evaluar la cobertura en base a estudios de costo-efectividad, de cuestionable validez y del establecimiento de paquetes de beneficios o intervenciones de lo que puede hacer el sistema,
Es equivalente a este chiste muy conocido del borrachito que está buscando las llaves cerca de un poste. Se le acerca el policía y le pregunta, ¿qué está usted haciendo? Y dice, no, pues estoy buscando mis llaves. ¿Y dónde se le cayeron? Allá dentro del puente. ¿Y qué hace aquí? Aquí hay más luz, ¿no? O sea, es exactamente ese mismo esquema el que tenemos cuando se evalúa el seguro popular. Esto lo he también enfatizado de una manera muy concreta. Los sistemas estatales de salud son vehículos inefectivos e ineficientes para el seguro popular. ¿Cuál es la verdadera capacidad de producir servicios que tienen los sistemas estatales de salud? Nosotros sabemos que hay una mala distribución, lo sabemos perfectamente. Los que viven en el sur de la ciudad están sobreprotegidos de tercer nivel, ¿no? Tenemos aquí en alrededor de 5 kilómetros cuadrados todos los hospitales públicos y privados que alguien en un sueño febril pudiera desear. Y sin embargo, cuando se sale de esta ubicación y empiezas tú a buscar, aún aquí mismo en la ciudad, en Iztapalapa, ¿cuántos hospitales tenemos? O cuando se salen de Iztapalapa ya para irse hacia Cuautitlán, como decía alguien famosamente, después de México todo es Cuautitlán, empiezan entonces a encontrar que existe una distribución de los recursos de una manera dramáticamente inequitativa y con una capacidad de producir servicios extraordinariamente limitados. Otro punto en el que yo quisiera parar es este punto de la pugna que hubo sobre la seguridad social versus el seguro popular, que fue real. A mí me tocó ser parte o estar presente o estar de testigo de esta pugna entre el director del IMSS, el doctor Santiago Levy, y el fundador del Seguro Popular, el doctor Frank. Pugna que todo el mundo, bueno, perdió Levy, ¿no? A partir de 2006 desapareció la pugna, ya no hubo pugna, lo cual fue muy curioso. ¿En qué sentido es curioso? Yo creo que es curioso y triste en el sentido siguiente. Si ustedes analizan bien los datos, la doctora Laurel nos presenta con claridad que el incremento del presupuesto del IMSS en el periodo 2006-2010 fue de 23%. Sin embargo, si lo analizan de otra manera y analizan cuál podría haber sido el efecto de la pura inflación entre el periodo 2006 y 2010, el aumento del presupuesto ni siquiera compensa la inflación. Entonces, lo que estamos hablando realmente es la desmantelación del IMSS. En 2013, con datos de 2013, el Seguro Popular recibe 76,000 millones de pesos, más los 41,000 millones que se gasta la Secretaría de Salud, más 67,000 millones que van al FASA, que va directamente a los estados. Esto nos da 184,000 millones de pesos. Eso, si lo comparan con los 201,000 millones de pesos que recibe el IMSS, parecería que el IMSS sigue siendo una organización privilegiada. Nada más que hay un indicador que se llama en el IMSS médico, paciente o derechohabiente adscrito a médico de familia. Y nosotros, bueno, todavía tengo la aguilita de este lado. Nosotros, cuando hacíamos análisis en el IMSS con base del médico adscrito al médico de familia, podríamos hablar de usuarios. Esos son los verdaderos usuarios. Entonces, si dividen ustedes estos 201,000 millones de pesos entre los verdaderos usuarios, lo que realmente se gasta en el IMSS por usuario es muchísimo menor a lo que se gasta en el Seguro Popular, entre comillas, por afiliado. Entonces, esto para mí es algo que no se ha dicho, que no se ha discutido. Y a mí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Laurel, me sorprende que los directores de los diferentes periodos del Instituto Mexicano de Seguro Social, exceptuando al doctor Levy, no se hayan opuesto a esta, yo le llamaría pauperización del IMSS, ¿no? Otro punto que me parece que también se señala en el libro y que a mí me parece que es un tema inconcluso es esta discusión sobre los paquetes de beneficios. Se han aceptado en Colombia, en Chile y en México sin analizar verdaderamente la lógica de la atención a la salud. La lógica de la atención a la salud no funciona con paquetes. El médico de cabecera, que yo he hablado en algunos temas que debería existir en este país, es una persona que se hace responsable de la salud de una población, como es el caso de Inglaterra, el General Practitioner, pero no ve a la población y la clasifica. Usted es el número 274 o a usted le toca el 275. Para cuando llega a eso, ya usó servicios, ya usó una lógica de atención médica que se basa en lo que aprendimos en la Facultad de Medicina. Yo soy médico, tengo que acordarme, ¿no? Interrogamos,
exploramos, pedimos estudios, hacemos una presunción diagnóstica y tratamos de dar alguna terapéutica. Para cuando llegas a la terapéutica, descubres que el paciente es 279, ya no le tocó el Seguro Popular, cancelamos todo, vete a otro lado. Eso es imposible. ¿Qué pasa con los servicios de salud en la realidad? Pues que están haciendo lo que pueden hacer y desgraciadamente mal, y todo el ejercicio de planeación con base en costo-efectividad y en estos planes racionales es una cosa tan falsa como el éxito del Seguro Popular. Esto me lleva al otro punto que quería platicar con ustedes, que es esta situación de las visiones del mundo y sus seguidores. Y voy a ponerme en una posición crítica. Si pusiéramos los extremos y aceptáramos que en un extremo estuviera la medicina social y en el otro la versión de economía de mercados, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la universidad es abrir un debate y una discusión que nos permita ver en qué medida esta diferencia entre jerarquías y mercados tiene sustento más allá de la fe. O sea, no es nada más una posición ideológica, es una posición que se basa en evidencias que nos muestran que las alternativas no son iguales. En ese caso, la doctora Laurel ha hecho un muy buen trabajo por mostrarnos desde la perspectiva de la medicina social evidencias de que esta alternativa es diferente a la que presentan en la alternativa dominante, que se basa en el conocimiento económico, muy cuestionable en la validez de la información que usa para sustentarse. Tan cuestionable como es la publicación en Lancet de los éxitos del Seguro Popular. Para acabar, yo me quisiera echar la soga al cuello, que es lo mismo, declarándome un pragmatista. ¿En qué sentido pragmatista? Este modelo de pragmatismo que se inició con Charles Sanders Peirce y William James y luego que avanzó John Dewey, se basaba en enfatizar la función práctica del conocimiento como un instrumento para adaptar la realidad y controlarla, ¿no? A mí me interesa tener un país en el que los mexicanos, Dios mío, usted me puso muy nervioso, doctora Laurel, no sé qué pasa hoy, tengan la salud que se merecen, que quieren, que desean, que sea un sistema que haya sido definido por nosotros los mexicanos y no por un concilio de expertos en el Banco Mundial, en el año de 1992, en Boston, en el que estaba presente Larry Summers, Julio Frenk, una persona de Indonesia, una persona de Corea, Julio Frenk y Juan Luis Londoño, ¿no? Me parece que no es necesariamente esa la visión de lo que quisiera yo que fuera mi país. Entonces yo quiero ser pragmatista. El pragmatismo reconoce, igual que los empiricistas, que el énfasis es en la prioridad de la experiencia sobre la prioridad del razonamiento, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Mucho del sustento de estos modelos de mercado se basan en la fe, en una teoría débil, y nosotros debemos de ponerla y contrastarla con la realidad. Finalmente, el pragmatista cree que la verdad solo puede ser encontrada a través de un proceso de verificación. Y le agradecemos a la doctora Laurel que en este libro usted hace tal esfuerzo. Y acabaría con una broma personal que le hago a mis alumnos de maestría cada rato cuando estamos trabajando en la maestría de Gerencia y Políticas de Salud. ¿Cuál es la visión ganadora en el sistema de salud mexicano? Y cada vez que les hago esta pregunta me dicen alternativas y nunca le atinan, porque la verdadera visión ganadora es la ignorancia. Es la ignorancia de las realidades, qué es lo que es este país, qué capacidades tiene este país, qué puede ofrecer este país. Es la ignorancia de las visiones. Creemos firmemente que hay una sola visión, que la visión de los mercados es la única visión que puede ser utilizada para organizar el sistema de salud. De las alternativas, existen múltiples alternativas en el mundo, seguros nacionales de salud, sistemas nacionales de salud, y de hecho pocos estados tienen sistemas plurales como el nuestro. Desgraciadamente hay 3 de ellos en Latinoamérica: Colombia, Chile y México. Hay otros más, pero no están tan mal como nosotros. Y finalmente,
la ignorancia de las consecuencias, ¿no? En el caso de nosotros que nos parecemos cada vez a Estados Unidos, mucho más, la consecuencia es muy clara, ¿no? Un país inmensamente rico, de 350 millones de habitantes, hay 48 millones que no tienen acceso a servicios de salud. En un país no tan pobre, pero pobre, ¿cuál es la consecuencia que podríamos esperar de un sistema que se base puramente en esta visión de mercados? Y ahora le doy la palabra yo directamente a la doctora Cristina Laurel, porque me encantaría oír sus reflexiones. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer un agradecimiento a esta posibilidad de presentar un libro que tiene la característica de que no tenemos un libro aquí. Por eso está aquí dicho donde se puede bajar el libro, porque es un libro muy moderno. Ahora no se oye. No, es que le bajaron. Un libro muy moderno, es un e-libro. Yo quiero hacer unos comentarios muy rápidos para luego poder abrir el debate también y preguntas para el público. Y la primera cosa que yo quiero responder es, ¿por qué hacer una investigación sobre el Seguro Popular? O sea, cuando somos académicos nos proponemos cosas, pero tienen razones atrás. Y yo diría que yo tenía por lo menos 5 razones de hacer eso. Uno, que hay una sistemática desinformación respecto al Seguro Popular, particularmente en los medios. En segundo lugar, la poca confiabilidad de los datos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. En tercer lugar, porque cuando uno lee lo que se ha escrito sobre el Seguro Popular nacional e internacionalmente, son de referencias circulares completos. Yo te cito, tú me citas, y finalmente hay como 5 textos que están citados sistemáticamente, incluyendo en el último informe de la OMS, y son los 5 textos que hizo el equipo de Frank sobre los grandes avances del Seguro Popular. Y eso no es sano desde tu punto de vista académico y para conocer las cuestiones. Y también porque hoy, en ese momento, el Seguro Popular, en vista de la quiebra total del sistema colombiano, hoy el Seguro Popular está presentado en el mundo como el caso de éxito que todo mundo debería de seguir. Y también era para analizar científica y críticamente el tema más importante del sistema de salud mexicano. Porque si estamos hablando sobre el sistema de salud en México, obviamente el Seguro Popular es el tema más importante. También quería yo, en esos términos, participar con información en el debate sobre el próximo paso de la reforma en México. Y lo quiero hacer porque es un tema complejo, tal como lo está diciendo aquí Luis, y además es un tema poco comprendido. Yo creo que si nos movemos fuera de los que somos los estudiosos de las políticas de salud, prácticamente nadie, y desafortunadamente entre ellos están los diputados y los senadores, que son los que hacen las leyes que lo rigen, pero también yo diría muchos, y lo digo con toda responsabilidad, muchos de los que están haciendo las políticas en la Secretaría de Salud y en el IMSS y en el ISSSTE. Entonces creo que es muy importante tener esa base para poder
poder tener un debate que efectivamente tiene que ser un debate basado en experiencias propias y ajenos. Y yo creo que también en ese mismo asunto, en ese mismo ámbito, se inscribe también toda la, vamos a llamarlo así, toda la ofensiva que vemos hoy, que se conoce como el Universal Health Coverage, que es algo que está promovido en todo el mundo, pero no está explicitado qué quiere decir eso. Cobertura universal de salud, pues claro, el problema es que detrás de ese concepto dominantemente está la idea del aseguramiento en salud. Y yo creo que es muy importante que eso se haga evidente. Entonces, para no hacer muy largo mi exposición, yo diría, ¿cuáles son los hallazgos más importantes con datos? Hay que subrayar que son los datos oficiales, o más bien, son datos de distintas fuentes oficiales. O sea, no son mis datos, sino son los datos que distintas instancias oficiales dan. Bueno, según yo, los hallazgos más importantes son, en primer lugar, que la información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no es confiable. Y creo que eso está ampliamente demostrado en el texto. El segundo tema es que no hay cobertura universal en México. Y eso no solamente lo dice el censo, el INIC, sino también ahora lo dice la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que llega a la conclusión que hay una descobertura de 25%. De tal manera que eso ya creo que no debe estar a discusión y por tanto también es muy importante que los que hacen las políticas de salud retiran el hecho de que hay una cobertura universal casi completa, porque eso ya está sistemáticamente comprobado que no es así, lo que cambia totalmente todo lo que es la base sobre la cual se pueden hacer las políticas. El tercer hallazgo es que el seguro popular no garantiza el acceso oportuno a los servicios de salud requeridos, lo que impide la realización del derecho a la salud en este país. El cuarto lugar creo que también está rastreado y está demostrado que los derechohabientes de los institutos de seguro social salen mejor amparados en todos los parámetros estudiados que los afiliados al seguro popular. Y que los del seguro popular tienen pocas ventajas sobre los no asegurados, los que no cuentan con ningún seguro. Quinto, es falso que el paquete explícito permita a los afiliados exigir sus derechos. Ojo, por lo menos hay millones que ni saben que pertenecen al Seguro Popular, menos saben a qué tienen derecho de exigir. En sexto lugar, el financiamiento del Sistema Nacional de Protección Social en Salud es insuficiente para dar la cobertura, ya no toda la cobertura, sino la comprometida, y no se cumple legalmente con los elementos de la ley para el financiamiento. Existe, además de ello, un subejercicio sistemático y una acumulación de recursos en el fideicomiso de protección social en salud que no se utilizan o se utilizan para rubros desconocidos. Existen problemas burocráticos para ejercer los recursos y falta transparencia en su uso. Noveno, el establecimiento del Seguro Popular hace presión sobre los institutos de seguridad social laboral para que se instaure el modelo del pluralismo estructurado
que tienda a la mercantilización del Sistema Nacional de Salud. Yo ahí aprovecho para hacer un comentario respecto a de que ya nadie en el IMSS defiende el IMSS. Yo creo que eso es cierto si estamos hablando de los altos funcionarios, pero si estamos hablando de lo que es la comunidad del IMSS, eso no es cierto. Yo creo que hay una defensa muy importante, aunque cada vez es más débil, pero quiero decir que uno de los grandes participantes en el debate sobre la reforma del Instituto Mexicano de Seguro Social fue uno de los exdirectores, el licenciado García Sáenz, y para entonces no tenía ningún interés oscuro en mantener funcionando al IMSS. Como décimo punto, nada más quiero decir también que lo que se demuestra, creo, es a pesar de la descentralización privatizadora del sistema de salud, de este modelo no permite una planeación adecuada de recursos físicos y humanos. Y si no tenemos esto, no vamos a tener un sistema que funciona y que cumple con lo que es su objetivo. Que creo que no, por lo menos para la mayoría de nosotros, el objetivo de un sistema de salud es mejorar las condiciones de salud de la población. No abrir un campo de acumulación de riqueza, no hacer una serie de, ¿cómo decirlo?, de cumplir solamente con unos objetivos muy restringidos, sino tiene que ver con promover el bienestar y la salud de la población. Bueno, dice, yo creo que estoy, en realidad no hubo mayores objeciones, creo yo, o críticas hasta ahora. al trabajo, más que en la última intervención, que yo desde luego creo que es muy importante abrir el debate. Por eso justamente hice este libro. Y espero que efectivamente vaya a circular y se vaya a leer. Yo les advierto que es una lectura un poco fastidiosa. ¿Por qué? Porque hay como 45 cuadros y hay un texto entre los cuadros que puede ser pesada, y efectivamente creo que ahí se ve mi origen en las ciencias positivas y un amigo mío me dijo: tú eres el último cartesiano en ese mundo, porque eres así, 1, 2, 3, y la lógica formal. Pero a veces eso sirve, porque ya yo no necesito, bueno, si quieren ver por qué digo eso, pues ahí está, página 128. Pero sin embargo, yo quiero decir algo sobre lo que es abrir un debate que está más allá de la fe. Yo creo que eso no debería de plantearse así, porque yo creo que detrás de una visión sobre cómo se puede resolver un problema como es el problema del sistema de salud en México, siempre hay posiciones ideológicas. O sea, es imposible hacer un planteamiento sobre un tema que abarca la sociedad sin tener una posición desde cual uno está viendo y analizando las cosas. Entonces, yo más bien diría, sería bueno con un debate
más allá de los presupuestos no comprobados y sin la declaración desde donde estamos viendo y analizando los problemas. Y yo creo que en esos términos yo no me suscribiré al pragmatismo, pero yo creo que tenemos muchas posibilidades de demostrar y poder confrontar posiciones y resultados que han tenido en la realidad. Yo creo que, por ejemplo, es muy interesante ver todo el proceso que está hoy día viviendo los países de Europa, particularmente los del sur de Europa, porque uno ve y lee y dice, esa película yo ya la vi y la viví, y es exactamente el mismo proceso. Entonces yo creo que en esos términos, lo que tampoco nos podemos extraer en esos términos, y yo creo que por ello un libro como ese es un libro importante, y por eso lo hice, es que tenemos que ir confrontando también cuáles son las posibilidades que tienen determinados modelos económicos, o si quieren llamarlo así, de distribución y acumulación de riqueza, de resolver problemas sociales. Y yo creo que eso está también algo que lo que está pasando en Europa hoy día nos da una gran ilustración sobre este tema. Y yo lo que quisiera para México es, y es una de las razones por la cual yo hice esta investigación, es que se pudiera hacer un debate basado en concepciones explícitas de qué es que queremos lograr con el sistema de salud. Pero eso tiene que ir necesariamente vinculado con el planteamiento cómo vamos a distribuir la riqueza y el poder en ese país. Porque si no hay una determinación de redistribuir los recursos que produce la sociedad, no va a haber más que una manera de hacerlo. Si vamos a seguir con el mismo modelo económico político, pues no vamos a resolver el problema de tener un sistema de salud que funcione en ese país. Entonces yo creo que antecede este debate, y en ese debate tiene que estar explícito qué es que queremos cuando organizamos la sociedad, para qué lo organizamos y para quién, a favor de quién y para cumplir con qué objetivos. Y por eso yo incluso metí en el texto, que yo creo que es una fuente no sospechosa de hablar desde la fe, incluir lo que es el resumen de los resultados de la investigación, el gran estudio que hizo la OMS a través de una comisión sobre los determinantes sociales de salud, que termina diciendo que la gente, hay una desigualdad de salud debido a que la gente vive, muere, trabaja de distintas maneras y por la manera como se distribuye la riqueza y el poder, y por tanto en su recomendación dice que hay que redistribuir esa riqueza y ese poder, porque si no, no vamos a poder llegar a un punto donde podemos tener, ya no hablamos de sistemas equitativos de salud, sino de una vida equitativa en
términos de bienestar y de salud de las poblaciones. Entonces yo con eso espero que respondí a las críticas. Y yo agradezco mucho la presentación que hizo Rafael, que creo que hace justicia al libro, como yo lo veo por lo menos, y también al contexto como lo ubicó Carolina. Entonces yo abriría el debate, aunque no me toca, pero también les quisiera dar una noticia que para mí es muy importante. En esos días he empezado a abrir una página web en internet cuya dirección está ahí, donde vamos a ir subiendo cosas que pensamos que son relevantes para, bueno, parte de mi producción, pero también lo que es relevante, y por eso se llama la página hasta Cristina Laurel, el derecho a la salud. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Nomás aprovechando esta difusión que está abriendo la doctora Cristina Laurel, esta presentación está grabada y se va a subir en la página del Departamento de Salud Pública y va a estar en YouTube para que también le avisen a todos los que quieran avisarles para que puedan ver lo que hemos hecho el día de hoy. Y antes que se me olvide y me regañe alguien por ahí, mañana vamos a invitar a otro muy importante investigador, Sir Richard Peto, que va a hablar de cómo disminuir la mortalidad prevenible a la mitad. Es una visión inglesa, es una visión interesante, entonces están totalmente y cordialmente invitados todos ustedes. Bueno, entonces, ¿preguntas? Desde hace mucho rato pidió el doctor Rivero Serrano. Yo quisiera hacer un comentario que pretendo que sea muy breve. Hace un año aproximadamente, el entonces secretario de Salud, Chertoriski, me invitó a una reunión en que estaba presente Frank, y les demostré con cifras duras que el Seguro Popular no había servido en 8 años para modificar un punto el gasto en bolsillo de los mexicanos de 50 a 49%. Y por otra parte, les hice ver la imposibilidad de pensar que existía una cobertura universal cuando los mexicanos gastaban 22,000 millones de pesos al año en comprar medicinas. Es decir, si hubiera cobertura universal no tendría la gente por qué comprar medicinas. Ahora, les quiero alertar sobre algo que es peor todavía. Independientemente de lo que es el fracaso que está muy evidente en lo que es el Seguro Popular, todavía nos puede ir peor. Porque tengo la impresión, y creo que tengo los datos suficientes como para sospecharlo sin que parezca paranoia, que la Secretaría pretende organizar un sistema de salud semejante a lo que ya ha fracasado en todo el mundo, como lo de Colombia y lo de Chile. Y no obstante, este fracaso gigantesco lo quieren implantar. Entonces tengo que pensar que a través de esto debe haber intereses económicos muy fuertes. De otra forma no me lo puedo explicar. No pueden ser tan ignorantes como para no darse cuenta lo que estos sistemas han fracasado, como fracasan en los Estados Unidos de Norteamérica, que realmente las cifras que han dado son muy claras para demostrar y la fortaleza de estos grupos empresariales es tan fuerte que le ha impedido a Obama hacer una pequeñita reforma, porque ni siquiera es una reforma de fondo, pero ni siquiera tan pequeña lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los senadores son dueños de industria farmacéutica o de industrias de atención a la salud, y naturalmente les va en el bolsillo. Entonces, yo les quisiera pedir que formáramos un núcleo de resistencia para impedir que esto suceda. Si este país ha sido realmente un ejemplo en tener educación pública y en tener salud pública, no podemos dejar que esto cambie a nivel de la salud. Y por ahí seguramente está el peligro. Les pido que piensen cómo podemos organizar grupos
para defendernos de esta amenaza. Muchas gracias. Allá arriba el doctor López. ¿Quién más alzó la mano, por favor? El doctor Cabrera. Muchas gracias. No me atrevería a opinar sobre lo que no escuché porque llegué tarde, pero sí quiero tomar la palabra de lo que acaba de decir el maestro Rivero. Hoy en las noticias todo el mundo quizás pudo haberse enterado el caso de un individuo que murió después de estar 5 días afuera del Hospital General de Guaymas, me parece que es, y que al parecer, entre otras cosas, murió por desnutrición, por deshidratación y quizás algún otro tipo de lesiones, no sabemos muy bien. Entonces, ha habido una discusión en los medios acerca de qué significa el que una persona se muera después de estar 5 días en el jardín de la entrada de un hospital general. El argumento básico para que no hubiera recibido atención esta persona es que no tenía dinero para pagar. Entonces, probablemente estaba fuera del esquema de las cosas que cubren el Seguro Popular, o tal vez no traía su IFE y no lo pudieron dar de alta en el Seguro Popular, y pues si no cumple los requisitos administrativos y económicos, pues es que se muera, ¿no? Entonces creo que esto es lo que refleja mucho de lo que se está tratando. Desde luego ya tuve la oportunidad de mirar el libro, de hojearlo en la versión de PDF. En el fondo de todo esto, ¿qué quiere decir el que estemos hablando de cobertura? Pues ya se discutió mucho, que estamos hablando nada más del mero hecho de contar con un seguro, que es como decir tienen o no tienen seguro para el coche por si llegan a chocar, que es completamente diferente que el que si se llegan a enfermar. O sea, yo creo que tenemos una lógica muy distinta atrás de lo que significa cobertura, y yo creo que tenemos que tomarle la palabra al doctor Rivero en el sentido de decir, vamos a tratar de presentar, pues no se trata realmente de presentar una resistencia de carácter ideológico, como ya se mencionó aquí, no se trata de ponernos pancartas y andar caminando por Reforma al respecto, pero sí se trata de hablar de frente, de sostener un diálogo abierto con la sociedad acerca de qué es lo que se está jugando en estos momentos. Existe ya información impresa con respecto a cuál es la posición que se está tomando, y no es imaginación. Déjenme ver, hoy en la tarde se va a presentar un libro que publica la Organización Panamericana de la Salud, que es el libro en el que se expone la visión de Funsalud. Y esa visión de Funsalud es el punto de partida para la reforma que se ha anunciado públicamente, y esa es la cuestión que tenemos que poner sobre la mesa. Esa visión de Funsalud está claramente orientada hacia lo que ha sido esta experiencia colombiana, hacia esta visión del pluralismo estructurado, hacia esta idea de que a base de competencia entre compañías responsables de la atención se puede resolver el problema de la atención en este país, y es justo lo que tenemos que discutir y buscar una forma de que se escuche a la sociedad, no nada más se escuche a los grupos de interés que hay atrás de este planteamiento, de esta postura. Entonces, el anuncio de este libro de hoy en la tarde es importante porque presuntamente escuchó a todos. Allí se habla de 3 propuestas, una de ellas es esta propuesta de Funsalud, otra es la propuesta que llamaron de la Universidad Autónoma Metropolitana, que Oliva comentó durante una reunión que tuvo lugar hace casi un año, y otra es la llamada propuesta de la UNAM, que nosotros pudimos comentar en una reunión que es de donde se originó el libro. Y yo creo que hay una clara desproporción, o sea, está muy ampliamente presentada esta propuesta de Funsalud y muy brevemente señaladas las alternativas que se discutieron en esa ocasión, por una razón muy sencilla: no se nos invitó a preparar una propuesta, nada más se abrió un debate y se escucharon algunas opiniones distintas a lo que sí fue una presentación formal, que era esta propuesta de Funsalud. Entonces creo que es importante enfrentar de una manera
bien sistematizada, sólida, científicamente apoyada, con información acerca de cuáles son las alternativas que hay en el país y pues tratar de lograr que las cosas se manejen de una manera distinta a la que estaba comentando el doctor Rivero. Cuando en el evento que él está diciendo que demostró que a través del gasto de bolsillo se podía evidenciar que era falsa la idea de que se había logrado una cobertura universal, estábamos todavía en una época en la que había prevalecido una actitud triunfalista de parte de las autoridades federales y una muy pobre respuesta de todos los demás, incluidos nosotros los universitarios. No habíamos levantado prácticamente el dedo. En las sesiones públicas, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, cuando se le ocurrió al doctor Durán decir que no era lo mismo el tener un seguro que tener cobertura, tuvo una respuesta abrumadora de parte del entonces secretario de Salud, se han de acordar él, un flaquito greñudito, que se puso a decir que estaba equivocado, que sí había cobertura, que los datos lo demostraban, que la información publicada por todas partes permitía asegurar que México había logrado esta meta universal y pues hay que reconocer que de los que estaban presentes hubo muy poca respuesta a esa posición. Entonces creo que lo que yo quiero llegar es a decir, nos hemos ido acostumbrando a recibir la información y a quedarnos callados. Yo creo que ya es el tiempo de pues, abrir una polémica seria, no se trata de estar combatiendo una creencia con otra, sino documentar cuáles son las alternativas para este país, así como está la presentación de hoy del libro de la doctora Laurel. Gracias. ¿Alguien más? Doctor Cabrera. Bueno, felicito a la doctora por el libro y también por el tema, a todos los ponentes ahí sobre la discusión de este importante tema. Yo al verlo yo no soy experto en esta área, pero sí me nace, ¿verdad?, después de la discusión, el aspecto que yo lo tomaría el título de la ponencia ahora como impacto negativo del Seguro Popular sobre el sistema de salud mexicano. No sé, ustedes son los expertos y dirán si está correcto o no. Y sobre todo, ¿verdad?, yo les preguntaría a ustedes, los expertos, ¿verdad?, ¿qué les diremos a nuestros estudiantes, ¿verdad?, sobre el Seguro Popular, ¿no? Doctora. Mira, yo creo que lo que dijo el doctor Rivero Serrano es extremadamente importante. Y yo le puedo decir que desde que yo era secretaria de Salud del gobierno del Distrito Federal, él incluso tuvimos varios encuentros y compartíamos la idea respecto a cómo íbamos y a dónde íbamos. Y yo creo que en esos términos de ahí yo quiero de alguna manera decir que sí hay un núcleo de resistencia, pero habría que ampliarlo mucho más. Yo creo que hay un núcleo de resistencia donde participamos gente de muy distinto origen. Estamos los que hemos estado, bueno, yo me considero académica, aunque no tengo ninguna adscripción universitaria en ese momento. Los que hemos estado en los servicios de salud de funcionarios, incluso de relativamente alto nivel, trabajadores de salud, estudiantes, etcétera. El problema aquí es que hay que estructurar ese núcleo porque una de las cuestiones que desafortunadamente caracteriza a ese país, y creo que es lo que dijo Malaquías es muy claro, es que no hay espacios ni hay ganas de debate, lo digo así. Yo acabo de estar en una reunión, en un congreso en Brasil, sobre planeación y gerencia de servicios de salud y política de salud. Estábamos 2,000 personas, estaba el viceministro de Salud, estaban los sindicatos de
de salud, estaban los sindicatos de trabajadores del resto del país, estaban las organizaciones de usuarios y estaban los académicos. Y nadie tenía miedo de decir lo que pensaba y lo que podía comprobar. Entonces yo creo que eso es una situación totalmente diferente a lo que existe en México en este momento. Y por ello es muy importante también para poder construir esos núcleos de resistencia. Yo creo que es necesario también de abrir los espacios de debate y tener la voluntad de decir, dar opiniones y decir verdades sin que esto tenga impacto sobre los que lo hagan. O sea, yo con esto estoy diciendo, y es muy fuerte, yo reconozco eso, es que no hay una democracia en México que permite la exposición de opiniones y de hechos que discrepan de lo que es la posición oficial, ni siquiera dentro de las universidades. Se puede hacer en las calles y a veces se puede hacer desde las organizaciones políticas. Y yo creo que eso es uno de nuestros grandes déficits, es que no tenemos un debate informado sobre problemas complejos de este país. Y eso es necesario abrirlo. Y por ello también quisiera decir que, y ya se fue el doctor, pero lo quería decir, yo creo que tengo suficientes elementos para que no parezca una paranoia. Entonces hay un dicho muy bueno que dice, el hecho de que yo sea paranoica no quiere decir que no me persigan. Entonces, creo que yo creo que en el fondo, desde luego yo creo que le consta a todo mundo que yo llevo décadas resistiendo y estudiando. Yo fui secretaria de Salud del Distrito Federal. Uno de los embates más duros que tuvimos contra nuestro sistema fue porque no estábamos dispuestos a firmar el Seguro Popular, porque era una alternativa peor de lo que nosotros habíamos instaurado en la Ciudad de México, que era el servicios médicos, medicamentos gratuitos. Y eso nos costó una persecución política muy importante. Doctora, ya no hay tiempo, como es una pregunta más, déjenme decirles rápidamente que dos, ¿les parece bien? Aquí hay dos, ok, vamos a hacer dos porque se va a acabar el tiempo de grabación, a mí no me gustaría que quedara inconcluso. Y después hago un comentario final, ¿sí les parece bien? Adelante. Bueno, primero que nada, felicitar a Cristina. Finalmente la pudimos tener aquí. Hace un año le habíamos invitado también a un evento de este tipo, pero motivos de salud no le permitieron estar con nosotros. Y creo que esta presencia de Cristina aquí en la Facultad de Medicina le da un sentido a esas reflexiones de las que ahora ella misma estaba hablando, la necesidad de establecer ese debate, pero un debate participante, un debate militante, digamos, ¿no? Aquí en la facultad. Yo creo que eso es un motivo de beneplácito, el que esto se abra, cuando estamos más acostumbrados a escuchar en la Facultad de Medicina otro tipo de intervenciones, otro tipo de temas que se tratan, y no estos que me parece que tienen extraordinaria relevancia. Segunda cuestión, en relación al pragmatismo, dos hechos pragmáticos, ¿no?, que me parece que vale la pena destacar en relación a este mismo tema. Uno, lo que mencionaba Malaquías, a mí me tocó participar en esta reunión que convocó el Centro Interamericano de Estudios sobre Seguridad Social, creo que fue a principios del año, y con el auspicio de la OPS, que fue una especie de Incuicatlinxochitl, ¿no?, un festival de flor y canto
en el que, como ya lo había mencionado Malaquías, ya había una propuesta y lo que se invitaba a los demás era simplemente a darle consenso de presencia, ¿no? El pragmatismo se ejemplifica cuando un funcionario de los organizadores por parte de la Secretaría de Salud, al final de la reunión, fuera del escenario, me dice a mí, ya sabemos lo que cada quien opina, pero al final de cuentas, esto está ya definido qué es lo que vamos a presentar, ¿no? Y eso es lo que se presenta ahora en el libro, ¿no? En el libro en el que desafortunadamente creo que la OPS tiene un papel muy particular en la promoción de esta propuesta de Funsalud, de la cual Cristina habla muy claramente en su libro, ¿no? Y el segundo elemento de pragmatismo es el que las compañías, las empresas farmacéuticas de venta de farmacia, de productos farmacéuticos, están realizando en nuestro país, bajita la mano, ¿no? Ante la escasa o con la anuencia de las autoridades, que ahora están tratando de hacer verificaciones en estos consultorios, bajita la mano, ¿no? Lo que se ha establecido es un sistema de atención de primer contacto vinculado a las compañías que venden medicamentos, ¿no? Y que está mostrando pragmáticamente la insuficiencia de cobertura del Seguro Popular en nuestro país, porque quienes acuden justamente a esos consultorios de las farmacias del ahorro, de las Benavides, del CIMI, de todos estos comerciantes, son justamente gente que no tiene posibilidades de acceso a ninguna otra mecanismo de atención. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Quiere contestar algo, doctor? No, yo no, yo quiero como cerrar. Nada más. Muy bien, bueno, déjeme cerrar. Básicamente, no creo que sea pragmatismo lo que decía Juan Manuel, pero eso lo discutiremos en algún otro momento en que tengamos filosóficamente cervezas o tequila alrededor. Pero lo que sí es cierto es que hoy nos estamos reuniendo aquí, que hoy tenemos a la doctora Cristina Laurel con nosotros, que hoy escuchamos una posición alternativa, que hoy se habló con evidencia, y a mí me parece que eso es algo que hay que valorar. Y a mí establezco aquí con toda amplitud, mientras yo tenga la posibilidad de hacerlo, que este espacio va a estar abierto para que podamos discutir, como decía el doctor Rivero, como decía Malaquías, como usted misma lo ha dicho, doctora, y estamos aquí abiertos a todas las áreas. Y básicamente con eso quisiera agradecerle mucho su participación. Nuestro agradecimiento es en papel, pero muchísimas gracias, Carolina. Querías decir unas palabras, ¿no? Lo único que yo les quería decir que ya efectivamente ya está la propuesta formulada y va a pasar para legislación en el próximo periodo de sesiones. Es una propuesta efectivamente de Funsalud, pero también habría que ver las propuestas de los organismos patronales que están recuperadas aquí. Yo creo que eso es muy importante porque está todo el modelo. Sin embargo, también yo quiero decir, llevamos algunos de nosotros por lo menos 10 años diciendo, bueno, desde que empezó el Seguro Popular, llevamos diciendo el modelo es eso y va a ser así, y desafortunadamente parece que así va a ser. Entonces yo agradezco mucho la invitación y vamos a seguir tratando de que no sea ese modelo, pero depende de los que tenemos elementos y que tenemos el coraje para seguir luchando. Gracias.